quiero compartirles el título, si lo pudiésemos colocar en la pantalla, de lo que Dios nos envía hoy. ¿Lo pueden leer en voz alta? Hazte el test contra la oposición a la vida y la instrucción de Dios. Hazte el test del COVID contra la oposición a la vida y la instrucción de Dios. Hazte el test del COVID, por favor. No dejes de hacerte el test. Pero recuerda lo que significa COVID. Contra la oposición a la vida y la instrucción de Dios. Yo creo que todo creyente tiene el derecho de poder llegar a tener el convencimiento en su vida espiritual de ser libre de todo temor y de toda condenación. La fe y el temor son dos fuerzas espirituales. La fe y el temor son dos fuerzas espirituales. Así como hay dos reinos espirituales, está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Ambos tienen un gobernante y ambos gobernantes son seres espirituales. Entonces, la fe y el temor son leyes espirituales. Si pudiésemos, imagínese usted, la fe, el temor, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Este gobernante es Dios, el de la fe, pero la Biblia dice de que Dios es ¿qué? Espíritu. Y cuando vamos al reino del temor o el reino de las tinieblas, este gobernante es ¿quién? Satanás, y Satanás también es un espíritu. Cuando el primer hombre fue creado, dice la Escritura, de que fue Adán un alma viviente, dice la Escritura. Y Adán tenía atributos espirituales iguales a los de Dios. ¿A qué atributos me refiero? Adán tenía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué Adán tenía eso? Pensarán ustedes, cuando la Escritura dice que son atributos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está desde el principio. Y Adán fue creado conforme a la imagen de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es benignidad, Dios es bondad, Dios es fe, Dios es mansedumbre, Dios es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Quisiera que me acompañe con su Biblia al libro de Génesis, al capítulo 3, al verso 10. Dice la Escritura en el verso 10 de que Dios entabló un diálogo con Adán después de que Adán decidió desobedecer la única restricción que Dios había puesto en ese paraíso, y dice el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mientras Adán estaba obedeciendo a Dios, nunca experimentó esa sensación de miedo. Mientras lo obedecía, Adán siempre experimentó fe, seguridad, paz, gozo. Pero en el momento en que Adán decide desobedecer la restricción que Dios había implementado, dice que tuvo miedo. Es la primera parte en la Biblia donde nosotros encontramos que apareció el miedo. Ayer hablábamos con mi esposa y mi hija y hablábamos de algo que se llama el ADN. Yo decía, ADN, ¿qué tan parecido a Adán? Tiene de diferencia solamente una letra. ADN. Adán tenía el ADN de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que fue creado conforme a la imagen y semejanza, ¿verdad? Habló la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dijeron, hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando hablaron de imagen y hablaron de semejanza, hablaron de imagen y semejanza espiritual, porque la Trinidad hasta ese entonces era espiritual. Los tres seres no se veían, eran espirituales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acompáñenme un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Tienen el verso 23? Ya va. ¿Qué capítulo es? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pero antes de leerlo, 1:23, ok. quiero que piense en el hecho de que Adán, cuando fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. En el momento en que Adán decide dejar a Dios para unirse al reino de la tiniebla, ¿qué experimentó? Miedo. ¿Ok? Entonces, la Escritura habla de que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Todos sabemos la historia de Satanás, que era ¿qué? Un ángel. Hablando en el orden jerárquico de Dios, los ángeles fueron creados con un menor rango que los seres humanos. Lo único que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue al ser humano, no a los ángeles. Pero en el momento en que Adán decide desobedecer a Dios y va en busca del Dios del otro reino, se hace inferior a los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Adán decide dejar a Dios y se acerca al reino de las tinieblas, que tiene un gobernante. En el momento en que decide dejar a Dios, se hace inferior en creación a los ángeles. Satanás es un ángel de muy bajo rango. Y aquí la Biblia dice que nosotros fuimos renacidos, ¿por qué? Por la palabra, ¿de qué? De Dios, que vive y permanece para siempre. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 15. Primera de Corintios 15. Perdón. Primera de Corintios. Sí. 15. Creo que es Segunda de Corintios. Segundo. Déjame lo busco ahí. No, porque Segunda de Corintios no tiene verso 15. Pero el texto dice que si el primer Adán fue llamado alma viviente, el postrer Adán es llamado espíritu vivificante. Nosotros fuimos renacidos. ¿Qué fue lo que hizo que nosotros naciéramos espiritualmente? La palabra de Dios, ¿verdad? Todos fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres y ese es un nacimiento natural. Pero espiritualmente hablando, la Escritura dice que hemos sido renacidos por una semilla, y que es una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios que vive para siempre. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2.
versos del 4 al 7. ¿Lo tienen? Sí, amén. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos al pecado. Pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por diseño de creación superior a los ángeles. En el momento en que Adán desobedece a Dios, siente miedo y se hace inferior a los ángeles. Viene Cristo, que es espíritu vivificante, y restaura al hombre. Dice que por la palabra nos hace ¿qué? Nacer espiritualmente. No solamente nacemos, sino que también nos sienta en lugares, ¿dónde? Celestiales, juntamente con Cristo. Gálatas 4:7. ¿Qué dice? Así que ya no soy esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué eres tú y yo que hemos renacido de la palabra, de la semilla incorruptible? ¿En qué nos convertimos después de ser pecadores? Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Por qué fuimos renacidos? Porque Dios, que es grande en misericordia, vino y por gracia nos salvó. No solamente nos salva y nos hace sus hijos, sino que nos sienta ¿dónde? En lugares celestiales juntamente con Cristo. No solamente nos sienta junto en lugares celestiales con Cristo, sino que nos hace ¿qué? Herederos. Sino que también somos herederos de Dios. ¿Herederos de qué? ¿Qué tiene Dios? ¿Dios es dueño de qué? De todo. Si Dios es dueño de todo, quiere decir que usted como hijo y yo como hijo, ¿a qué tenemos derecho? ¿A algunas cosas o a todo lo que Él ha creado? A todo lo que Él ha creado. Pero nosotros somos tan atrevidos que no solamente queremos lo que Dios ha creado, sino lo que Él dice que no debemos coger. Nos llama la atención lo que Él dice que no cojamos, que no tomemos, que no miremos. A eso también lo queremos coger. Pero Dios es el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo y te constituyó a ti y me constituyó a mí heredero de todo, porque somos sus hijos. ¿A qué quiero llegar con este punto? Lo que quiero llegar con este punto es de que Adán, siendo creado a la imagen y semejanza de Dios, por su desobediencia, perdió la posición de la máxima creación que Dios le había dado a la imagen y semejanza de Dios. Se hizo poco inferior a los ángeles. Los ángeles no fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Los únicos que hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios son los seres humanos. Entonces, Adán peca y Cristo viene a restaurar todas las cosas. Hace 8 días les hablaba de que en el principio, ¿qué? La tierra estaba, ¿qué?
desordenada y vacía. ¿Okay? Volvamos nuevamente al libro de Génesis, al capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo funcionó esa orden? Sabemos de que Dios no estaba solo cuando creó las cosas. Estaba juntamente ¿con quién? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero aquí dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo ustedes se imaginan ese relato? Piense por un momento. Dios da la palabra y automáticamente suceden las cosas. ¿O cómo pudo haber sido ese relato? Hágase la luz y la luz fue hecha. Pero Dios no está solo. Está el Hijo y está el Espíritu Santo. Dios dice, hágase la luz y la luz fue hecha. Dios dice al Hijo, hágase la luz. Y el Hijo dice, hágase la luz. Y el Espíritu Santo, hágase la luz. Porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Lo que nosotros llamamos universo fue Jesús, el que lo creó. Acompáñenme con su Biblia un momento antes de llegar al versículo que quiero leer. Quiero leerle 2 de Timoteo. Capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted quiere, cambie la palabra cobardía por miedo o cambie la palabra cobardía por temor. Ya sabemos de que son dos fuerzas espirituales. Una es del reino de la luz y la otra es del reino de las tinieblas. Las dos tienen un gobernante y las dos se oponen entre sí. Pero las dos fuerzas funcionan, porque los dos reinos también funcionan. Pero Dios dice que fuimos renacidos por la semilla incorruptible. ¿Qué es la semilla incorruptible? La palabra de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Usted y yo fuimos renacidos por esa palabra que Dios declara. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Y aquí dice de que ese mismo Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un relato en la Escritura que habla de un hombre que experimentó temor. Aunque era un hombre muy piadoso, experimentó temor y recibió una consecuencia conforme al miedo y el temor que él experimentó. Ese hombre se llamó Job. Acompáñenme a Job, al capítulo 1, verso 4 y 5. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 4 y 5. Ajá. Este hombre Job era un hombre muy rico, un hombre bendecido grandemente por Dios. Dice el verso 4, que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Este hombre tenía muchas casas, tenía varios hijos y sus hijos todos los días hacían fiestas, hacían reuniones. Y cada vez que hacían sus fiestas llamaban a sus hermanas para que participasen de esas fiestas y comiesen y bebiesen.
Y Job, que era un hombre piadoso, dice que después de que cada hijo hacía fiesta, pasado el turno, verso 5, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, ¿qué decía Job? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuál era el miedo de Job que tenía con sus hijos? Job era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué era lo que él hacía todos los días? Mis hijos probablemente han pecado. Y él, en querer compensar o en querer restituir el pecado de sus hijos, él decía que ofrecía holocaustos a Dios. ¿Con qué propósito? Para que Dios perdonara el pecado de sus hijos. Y él creía que de esa manera los santificaba, ¿verdad? Pero la santificación que nosotros podemos darle a nuestros hijos no es de que yo haga algo por ellos, sino de enseñarles a ellos que es la palabra de Dios la que los santifica. Porque esto demuestra de que si Job todos los días tenía ese temor, porque sus hijos hacían fiesta, se la pasaban comiendo y se la pasaban bebiendo y se la pasaban divirtiendo, él decía, yo los dejo que ellos hagan esto y al otro día yo voy a ofrecer holocausto para santificarlos. Pero eso no trae santificación a nuestros hijos. Lo que trae santificación a nuestros hijos es la instrucción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos hace renacer, lo que nos hace convertirnos de hombres pecadores en hombres santos. Es el uso de la palabra de Dios lo que trae santificación a nuestras vidas. No es que yo deje a mi hijo hacer lo que quiere y el domingo yo como padre comprometido con Dios voy a la iglesia a ofrecerle sacrificio de alabanza para que santifique a mis hijos. Esa no trae santificación a nuestros hijos. Pero en Job había un temor continuo, ¿de qué? De que sus hijos no permanecieran en el camino de Dios y por el contrario, blasfemaran a Dios en sus corazones. En consecuencia, ¿qué le vino? Capítulo 3, verso 25. ¿Qué dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sí ve que la fe y el temor son dos fuerzas espirituales? Por fe traemos del mundo espiritual cosas al mundo natural que no vemos. Y el miedo es igual. Es una fuerza espiritual que trae del mundo espiritual de las tinieblas una consecuencia que tampoco veíamos, pero que creemos de que iba a pasar. Y Job lo que temía, ¿qué era? De que sus hijos blasfemaran y en consecuencia Dios los castigara. Y lo que vino fue que él perdió a todos sus hijos. Porque son dos fuerzas espirituales, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Acabamos de leer en el libro de Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero no fue solamente la palabra de Dios quien ejecutó ese hecho. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2. ¿Tiene? Capítulo 1. Verso 1 al 2. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en la antigüedad? Por los profetas. Quiere decir de que los profetas no hablaban sus propias palabras, sino que los profetas eran guiados por Dios para hablarle al pueblo y para que el pueblo dijera,
conforme a esa palabra que has declarado, nosotros vamos a vivir, nosotros vamos a hablar y nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Heredero de todo. Y por quien asimismo Hizo el universo. hizo el universo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Jesús? Lo constituyó heredero de todo y por Jesús constituyó el universo. ¿Usted y yo qué fuimos hechos? Nacimos, renacimos, ¿por qué? Por la simiente incorruptible, que es que la palabra de Dios que está viva para siempre. ¿Qué hizo cuando nos hizo hijos? ¿Dónde nos sentó? En lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Y nos hizo qué? Herederos de Dios. Y entonces, si somos herederos de Dios, ¿somos qué? Herederos de todo. Pero en nuestra mente limitada nos cuesta trabajo aceptar ciertas verdades bíblicas. A veces pensamos de que si yo logro aceptar esa verdad y logro tener el convencimiento de llamarme hijo de Dios, heredero de todo, sentado en lugares celestiales con Cristo, me van a ver como presumido, presunción, igualado. Pero eso no es lo que la Biblia me enseña. Es lo que la religión me quiere hacer creer. La Biblia me está enseñando de que por la palabra de Dios yo fui renacido. Dios me hizo renacer, me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. No fue un privilegio únicamente para nuestro hermano mayor que es Jesús. Dice que donde está sentado Cristo, estamos sentados nosotros. Jesucristo fue constituido heredero de todo. ¿Y a nosotros de qué nos constituyeron? ¿Herederos de algunas cosas? La Biblia lo acabamos de leer, herederos de todo, ¿verdad? Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, verso 16. Entonces, ¿por quién fue constituido el universo? Según el texto que acabamos de leer, por Jesús. Dijo Dios, hágase la luz. Jesús dijo la misma palabra, hágase la luz, y el Espíritu Santo lo ejecutó. Okay. Ahorita vamos a leer en Colosenses, capítulo 1, verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo fue constituido heredero de Dios. Por Él se creó el universo. Usted y yo, pecadores. Pero dice que fuimos renacidos por una palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos hizo renacer. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 34. ¿Tenemos? Amén. Okay. Voy a leerlo desde el verso 31 de pronto para que nos formemos una mejor idea. Juan, capítulo 3, versos del 31 al 34. Aunque el énfasis quiero que lo pongamos en el 34. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién vino de arriba? Jesús vino de arriba, ¿verdad? El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla.
el que viene del cielo es sobre todos. ¿En qué lugar usted se clasificaría? ¿De arriba o de abajo? Según ese texto. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Nos está mostrando que hay dos lugares, cielo y tierra. ¿Usted a dónde fue puesto después de que nació? Según la escritura y lo que la palabra dice. Acuérdese que estamos hablando en el ámbito espiritual. Quizás usted diga, Julio, yo nací aquí en la tierra y aquí en la tierra todavía estoy. Yo nunca he ido al cielo ni me he sentado en el cielo. Yo tampoco me he ido a sentar en el cielo. Pero la Biblia dice que así como fui cambiado de un reino de tinieblas y trasladado a un reino de luz por la palabra de Dios y me dieron el derecho de hijo, me hicieron sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Verso 32. ¿Qué dice que el verso 31 dice que el que es de la tierra, ¿qué cosas habla? Terrenales. Pero el que viene de los cielos es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Qué vio y qué oyó Jesús? Jesús vino a la tierra y fue rechazado. ¿Por qué? Porque él hablaba lo que veía y lo que escuchaba decir al Padre en las regiones celestes. Y dice de que nadie recibe su testimonio. Jesús fue rechazado. Nadie recibía su testimonio porque él hablaba lo que vio y lo que escuchó decir del Padre. El que viene del cielo es sobre todos. Y cosas celestiales habla. El que es de la tierra habla cosas terrenales. Verso 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Si usted y yo hemos sido enviados por Dios, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hablar? ¿Lo terrenal o lo celestial? Tenemos que hablar cosas celestiales. Julio, pero no he ido al cielo. Yo tampoco he ido al cielo. Pero la Biblia dice que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hablar? Si la palabra de Dios es espíritu, ¿qué tengo que hablar yo? La palabra de Dios. ¿Cómo fue creado Adán? Conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo perdió sus atributos espirituales? En el momento en que Adán decidió cambiar de Dios. Adán decidió decir, lo que Dios me pone como restricción, no lo voy a tener en cuenta. Por eso el título de lo que Dios nos envía hoy es, hazte el test. ¿Contra qué? Contra la oposición a la vida y a la instrucción de Dios. Hay oposición en este mundo terrenal para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. La gente hoy se incomoda si tú hablas algo diferente. La gente te acepta con mayor facilidad si tú hablas lo que el común de la gente está hablando. Si la gente está hablando de enfermedad y tú vienes hablando de vida, te miran diferente. ¿Tú quién eres? ¿Por qué hablas así? ¿No ves lo que pasa? Mira las estadísticas, mira lo que sucede. Pero tú comienzas a hablar vida y la gente no. Está sucediendo muerte, no vida. Comienzas a hablar de salud, la gente dice, no, está sucediendo enfermedad. Comienzas a hablar de prosperidad, la gente dice, no, lo que está sucediendo es pobreza. Tú comienzas a hablar de paz y la gente dice, no, lo que hay es agonía y desespero en las calles. ¿Por qué? Porque el que es de la tierra habla lo que es de la tierra, pero el que es de los cielos
habla lo que hay y vio y escuchó del Padre. Jesús fue constituido heredero de todo, no solamente porque no pecó, no por ser el Hijo de Dios, sino porque habló lo que el Padre hablaba. Y esa misma demanda es para ti y para mí hoy. Si te haces el test, puedes evaluar cuál es tu condición. Si eres positivo o si eres negativo. ¿Verdad? Si te haces el test, vas a llegar a definir qué estás hablando. Lo terrenal o lo celestial. Pero te tienes que hacer el test para saber qué está sucediendo en tu vida. Y ese test es contra la oposición a la vida de Dios y a la instrucción de Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, al capítulo 8. Queda claro en el verso 34 que dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Romanos 8, verso del 1 al 2. ¿Lo tenemos? Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú leas ese texto, ¿cuándo es el momento en el que no hay condenación? Si lo lees ahora, ¿cuándo es el momento en que no vas a ser condenado? Si lo lees ahora, el momento es ahora. Si lo lees mañana, ¿cuándo va a ser el momento? Cuando lo lea. Va a ser el ahora. Es un continuo presente. Por eso el diablo no puede hacerte dudar si tú te haces el test. Porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si lo lees mañana, es ahora. Si lo lees dentro de un mes, va a ser el mismo momento, ahora. Si lo lees dentro de un año, vas a encontrar la misma declaración, ahora. Si lo lees en 30 años, vas a encontrar la misma afirmación, ahora. Un continuo presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tienes que hacerte el test para saber en qué lugar te encuentras. Si te encuentras en un lugar de fe o en un lugar de temor. Si te encuentras todavía aún bajo el gobierno del reino de las tinieblas o aún bajo el gobierno del reino de la luz. Porque la fe y el temor son leyes espirituales. Dios es el gobernante de la vida. Satanás es el gobernante de la muerte. Y dice que ninguna condenación hay. No hay seres independientes. Todos los seres humanos dependemos del gobierno de alguien. No hay seres independientes. Depende del gobierno de Dios o depende del gobierno de Satanás. Pero no hay seres independientes porque somos seres creados. No nos creamos a nosotros mismos. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que te libró de la ley del pecado y de la muerte? Una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida. No sé si has logrado entender el poder de la palabra de Dios. Dios creó el universo por la palabra. Y cuando Dios lo ejecutó, Jesús lo ejecutó de igual manera. Hágase la luz, Jesús dijo, hágase la luz. Y vino el Espíritu Santo y se movía sobre la faz de las aguas y se hizo la luz. Todo el universo fue hecho por la Trinidad.
No podemos dejar el Espíritu aislado. No podemos aislar al Hijo del Padre. Los tres trabajan y trabajan en unidad. Tú y yo fuimos rescatados, fuimos renacidos por una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nació Jesús? Por obra del Espíritu Santo. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo nació Jesús? ¿Nació por un esperma o por qué nació? No, Jesús nació por la palabra de Dios. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1. Todavía está lloviendo, ¿verdad? Se escucha bastante la lluvia cayendo en el techo. Juan capítulo 1. Vamos a leerlo. Del 13. Juan capítulo 1. Del 13. Vamos a leerlo desde el 12 para que, sé que el verso 12 lo conocen más, hasta el 14. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya todos saben a qué hace referencia ese verso, ¿verdad? Que todos aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, nos dan un derecho y nos convierten en hijos. A los que creen en el nombre de Jesús, les dan la potestad de que sean hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo nos hacen hijos de Dios? Verso 13. Los cuales no son engendrados. ¿Cómo es que usted y yo renacimos? Fuimos engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo renacimos por la palabra de Dios. Cuando usted dijo, Señor Jesús, te invito a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, te pido que perdones mis pecados y me des vida eterna, usted fue renacido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está obedeciendo y está declarando lo que la palabra de Dios dijo. ¿Okay? Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo en el principio era visible o invisible. Era invisible. Jesús no se veía en el principio, pero estaba en el principio. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es lo que ha creado todas las cosas, visibles e invisibles. Llámense tronos, llámense principados, llámense potestades, todo fue creado por una palabra. La palabra de Dios es poder. ¿Qué es lo que el ADN de una persona define? El ADN de una persona define los rasgos físico de quién eres. Es lo que te define a ti, el ADN. ¿Ok? Entonces, tú naciste pecador, pero Jesucristo vino y te hizo renacer. Tu ADN automáticamente fue cambiado y fue restituido al ADN original cuando Adán fue creado, que fue el primer ser humano creado, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero para nosotros hoy en día es más fácil seguir creyendo de que
no somos santos, sino que somos pecadores. Cuando la Biblia declara de que hemos sido santificados. Nuestro ADN es el mismo ADN que tuvo Adán en el principio y que tuvo Jesús. Porque Jesús era el verbo que después se hizo carne. Jesús dijo, lo que vi y escuché del Padre, eso hago. Por eso es necesario hacernos el test. Porque hay una oposición contra la vida y la instrucción de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente y darle el lugar a la palabra de Dios que merece y debe tener en cada una de nuestras vidas. Acompáñenme al Evangelio de Lucas y leamos un poco el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Están en Lucas? Amén. Okay. Desde el verso 26 habla del nacimiento de Jesús. Ya ustedes lo han leído y si no lo pueden leer en casa, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer aquí. Pero voy a leerlo desde el 30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo fue que usted y yo fuimos salvados? Por gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Por gracia, por un regalo inmerecido que a Dios le plació concedernos, tú y yo hemos sido salvos. Por eso hoy hablamos de vida eterna. Y el ángel no vino a ser, vino a decir, ¿qué dijo el ángel? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Okay. Respondió el ángel y ¿qué dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué le pasa a cada creyente que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador? Dice la Escritura que el Espíritu de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. María tuvo un hijo no por una simiente de un hombre, no por el esperma de un hombre que se fecundó con sus óvulos, no, sino que fue engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo fue que tú y yo renacimos? Por la palabra de Dios. ¿Qué leímos? De que el Espíritu Santo vino y fecundó, ¿verdad? Engendró. ¿Okay? Sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué te aconteció a ti y a mí cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué vino sobre tu vida? El Espíritu Santo. ¿Qué leímos? Los cuales no han sido engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón,
sino ¿de qué? De Dios. de Dios. ¿Te das cuenta que el mismo espíritu que engendró a Jesús en María es el mismo espíritu que te ha engendrado a ti y me ha engendrado a mí? Es más, Dios no se conformó. Dios pudo haberte llenado a ti y a mí con un ángel cualquiera, ¿verdad? Quizás usted diga, pero un ángel no puede llenar a una persona. Si eso no fuera verdad, pregúnteselo al endemoniado Gadareno. Si una persona no puede ser llena con un ángel, fue llenado con un ángel de las tinieblas. Pregúnteselo a Judas Iscariote. Fue llenado con un espíritu de tiniebla, ¿verdad? Pero Dios no te llenó a ti y a mí con un ángel. Nos llenó a ti y a mí con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones. A través de eso recibimos el amor de Dios. ¿Te estás dando cuenta que el mismo ADN que Adán originalmente tuvo antes de la caída y que Jesús vino a restaurarle a la raza humana está en Jesús y está en ti y en mí? O sea que el que tú digas que eres hijo de Dios, que estás sentado en lugares celestiales, no se llama presunción, se llama aceptación y convencimiento de lo que la palabra de Dios dice. Porque dice, mis palabras son espíritu y son vida a los que la reciben. Amén. Por eso es necesario hacernos el test, porque hay una oposición en el mundo espiritual contra la vida y la instrucción de Dios. Tú y yo, ¿qué parentesco tenemos con Jesús? Hermano. Somos hermanos. No tenga miedo, no tenga pena en reconocer de que Jesús es su hermano mayor. Y además de que tiene usted y yo el mismo ADN de Jesús, ¿somos qué? Carne de su carne y hueso de sus huesos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 30. ¿Lo tiene? Amén. Porque somos miembros de su cuerpo y De su carne y de sus huesos. de sus huesos. Entonces, mi hermano, si usted se hace el test, se va a dar cuenta si es positivo o si es negativo. Pero tenemos que hacernos el test. No digan de que nosotros como iglesia estamos en contra del test. No, los estamos mandando a que se hagan el test contra la oposición a la vida y la instrucción de Dios. Porque en ti y en mí habita corporalmente Cristo, que es la plenitud que lo llena todo. No sientas pena en sentirte y en declarar lo que la Biblia dice que tú eres. No sientas pena en decir y en hacer lo que la Biblia dice que tú puedes hacer. Porque Dios te ha dado, te ha creado y te ha puesto en tu boca autoridad. Eso no se llama presunción, se llama aceptación a las palabras de mi Padre. Mi Padre dijo y se hizo. Por eso tienes que revisar qué hablas, qué dices, qué haces. Porque tú eres hijo de Dios, constituido heredero de todas las cosas, para que hagas las mismas cosas que Jesús, siendo hombre, tomando forma de siervo, descendió de arriba para hablar lo que vio y escuchó del Padre. Pero dice que se hizo semejante a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? De que tú y yo, siendo semejantes en figura terrenal, también somos hechos conforme a su imagen y semejanza espiritual. Dios no te llenó con un ángel cualquiera. Dios puso el Espíritu mismo que desde el principio
creó el universo. Por eso tenemos que leer la palabra, renovar nuestra mente y no conformarnos a este mundo, no conformarnos a este siglo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios quiere marcar una diferencia en tu vida personal y en mi vida personal. Compró una iglesia a precio de sangre, la lavó, la purificó y la santificó. No tengas pena en sentirte santo. Tú eres santo a los ojos de Dios. Amén. Tú eres santo, no importa lo que el mundo te diga, que eres sucio, que eres inmundo. A los ojos de Dios, por el sacrificio de Jesús, tú eres santo. Amén. Te sacó de un reino de oscuridad y te trajo al reino de la luz. Por eso ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no viven conforme a la carne, los que no se conforman a este siglo, sino que se renuevan continuamente. Por eso para ellos no hay ninguna condenación. El diablo no te puede condenar, no te puede culpar. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó ese precio para justificarte delante del Padre. Ponte de pie y vamos a orar y a concluir este tiempo.